Hola, quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes, a nuestros seguidores, a las personas que han estado interactuando mucho con nosotros durante las últimas semanas. Y justamente por eso quiero hoy hablar un poco acerca de un tema del cual me preguntan constantemente y es el síndrome de ovario poliquístico. Esto es una alteración de las hormonas, donde el sistema entre el cerebro y los ovarios de la mujer presenta algunas alteraciones o algunos problemas que hacen que esa mujer no ovule de una forma normal y genere ciertas irregularidades del ciclo menstrual y algunas dificultades para conseguir el embarazo. Para empezar, es importante contarles que el síndrome de ovario poliquístico, muy conocido por todos ustedes y muy popular en las mujeres en edad fértil, es justamente la enfermedad hormonal más común de las mujeres que están entre los 18 y los 40 o 45 años. De forma tal que, para hablar un poco de este famoso síndrome de ovario poliquístico, quiero empezar por recordarles un poquito cómo funciona la generación o la liberación de hormonas en el organismo de la mujer. Todo empieza en el cerebro. El cerebro tiene un núcleo, que es esta bolita pequeñita que ustedes ven acá, que se llama la hipófisis. Y la hipófisis tiene muchas funciones dentro del organismo, pero una de las principales es liberar dos hormonas que van a ejercer un estímulo directo sobre los ovarios. Y estas dos hormonas son conocidas como la FSH y la LH. Estas dos son unas siglas que corresponden a la hormona folículo estimulante, que como su nombre lo dice, estimula los folículos de la mujer, y la hormona luteinizante, que es la encargada de generar la preparación del endometrio para recibir los embriones en la segunda mitad del ciclo menstrual. Esto al principio suena como un poquito enredado, pero no se preocupen que no lo es. ¿Cuál es el efecto entonces en el ovario? En el ovario vamos a tener dos cosas principales, y es que vamos a tener una liberación de unas hormonas que se llaman andrógenos y otras hormonas que se llaman estrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas por excelencia. Son las que le dan a la mujer todas las características de su pelo, su piel, las uñas, las cejas, la textura de la piel, la lubricación vaginal, algo del deseo sexual. Todo eso es mediado por los estrógenos. Por eso ustedes recordarán que cuando una paciente entra en menopausia, no produce estrógenos, pues le da todo lo contrario. Pero resulta que hay algo muy importante y es que los ovarios de la mujer también producen andrógenos. Y los andrógenos son las hormonas masculinas. Sin embargo, todas las mujeres requieren una pequeña cantidad de estas hormonas masculinas. Entonces, ¿qué sucede cuando este eje hormonal o esta función del cerebro falla? Si estas hormonas no liberan la cantidad adecuada para estimular los ovarios, se nos va a alterar completamente el balance de la producción de hormonas dentro del ovario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener más andrógenos de lo normal. Y esta es una de las principales características del síndrome de ovario poliquístico. Y es que las mujeres producen más andrógenos, o sea, más hormonas masculinas de las que deberían producir. Si a esto le sumamos entonces que los folículos no logran crecer porque las hormonas están funcionando mal, las principales dos consecuencias que tenemos es que la paciente no ovula, al no ovular no llega a su periodo menstrual y se le aumentan los andrógenos, o sea, las hormonas masculinas. Si hacemos una ecografía de estas pacientes, lo que encontramos es lo que vemos acá en la imagen. Un ovario lleno de muchas bolitas que usualmente están ubicadas alrededor del ovario y forman una imagen parecida como un collar de perlas. Justamente cuando nosotros hacemos una ecografía y valoramos el sistema reproductor de la mujer y vemos esto que ustedes ven en la pantalla, es lo que nosotros llamamos una poliquistosis del ovario o una imagen poliquística ecográfica que muchas veces sugiere la presencia de un síndrome completo de ovario poliquístico. Resumiendo entonces, vamos a tener tres manifestaciones principales del síndrome de ovario poliquístico. Primero, que los ciclos menstruales se vuelven irregulares y normalmente entonces tienden a ser muy largos. ¿Qué quiere decir? Que se demoran muchísimo tiempo en llegar. Los periodos normalmente de una mujer deben llegar más o menos en 28 días, un promedio. Sin embargo, puede ser 26, 27, 28 y hasta 32 días. Pero cuando se demora más de 35, 40, 45 días, y uno ve esas mujeres que en consulta me dicen, no, es que, doctor, llevo como 3 o 4 meses que no tengo periodo menstrual. Eso usualmente se relaciona con ciclos irregulares que podrían sugerir la presencia de un síndrome de ovario poliquístico.
También, ¿qué pasa? Aumentan entonces las hormonas masculinas por el mismo mecanismo que acabamos de analizar. Y al tener más hormonas masculinas, las mujeres empiezan a tener ciertas características de los hombres que no deberían tener. Entonces, ¿qué les pasa? Se les pone más grasosa la piel, les sale un poco más de acné, se les cae más el pelo, tienen un poquito más de vellos o de pelito en los lugares donde usualmente no debe salir, y todas esas características obedecen a una producción elevada de andrógenos por toda la alteración que acabamos de hablar. Y por último, si hacemos una ecografía, encontramos todas estas bolitas o estas masitas que les mostré en la imagen anterior, y estos tres signos son los tres signos típicos del síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Cuando una paciente tiene dos de estas tres características. Así que si alguna de ustedes tiene alguno de estos signos que les acabo de contar o de estas manifestaciones que les acabo de decir, por favor tengan en mente que podrían tener un síndrome de ovario poliquístico. Bien, entonces, hay algo que puede empeorar toda esta cascada de fenómenos hormonales, y es que las hormonas de la mujer se producen en su mayoría dentro del ovario, pero el sustrato para estas hormonas se derivan de la grasa que tiene el cuerpo. Es decir, que si una mujer tiene mayor grasa acumulada en su organismo, pues va a ser mayor el desbalance de hormonas porque va a producir más cantidad de sustrato para generar más andrógenos y empeorar todo este círculo que les acabo de decir. Entonces, si le sumamos a todo lo que acabamos de hablar hace un momento, más un estado de sobrepeso, eso es un signo de alarma, porque además de tener todo el problema del ovario poliquístico, el sobrepeso nos puede aumentar el azúcar y la insulina. Y al aumentar el azúcar y la insulina, a largo plazo podríamos no solo tener problemas del ciclo menstrual y de la ovulación, sino que también podríamos generar problemas del metabolismo del azúcar como una diabetes. Entonces hay que estar muy pendientes porque no es infrecuente que encontremos la asociación del síndrome de ovario poliquístico con sobrepeso o con mujeres obesas. Y esto es una combinación letal porque al mediano o a largo plazo puede traer muchas consecuencias no tan agradables y no tan buenas para la salud de la mujer. Entonces, ¿qué puede hacer una paciente que sabe que tiene un ovario poliquístico? ¿Y qué puede hacer para empezar a tratar de mejorar un poco esa condición hormonal? Lo primero que debería hacer es bajar de peso, porque la mayoría de pacientes que tienen ovario poliquístico tienen también sobrepeso. Y si logramos disminuir entre un 5 y un 10% del peso corporal, con eso sería casi que suficiente para volver a tener una función ovulatoria y ovárica normal. Entonces, el papel de la paciente con este diagnóstico es, uno, bajar de peso. ¿Cómo lo logramos? Pues todos sabemos que hay que mejorar la dieta, hay que disminuir el consumo de grasas, el consumo de azúcares, el consumo de carbohidratos, no comer comida chatarra, no comer cosas fritas en aceite, no comer salsas. Todo esto hace que tengamos un menor aporte calórico, un menor aporte de grasas y menor aporte de carbohidratos que finalmente van a manifestarse en una disminución del peso corporal, que es lo que buscamos. Adicionalmente hay que hacer ejercicio y ojalá ejercicio de tipo cardiovascular, es decir, donde se consuman calorías. Hay que trotar, hay que correr, hay que montar en bicicleta, hacer elíptica, ir al gimnasio, cosas que consuman energía. Esta triada de hábitos generales de vida podría generar una disminución de peso importante para mejorar todo lo que acabamos de hablar. Y por último, claramente es mejor tener la orientación y el diagnóstico para seguir un plan juicioso de control de dieta por un especialista. Es importante, no olviden que el síndrome de ovario poliquístico se relaciona, como les dije, con problemas del ciclo menstrual, aumento de las hormonas masculinas que genera síntomas malucos, pero además anovulación y por ende dificultad para embarazarlos. Entonces siempre es importante consultar con un especialista. Entonces, si logramos nuestra meta de bajar de peso, y no es mucho, no hay que disminuir enorme el peso, como les decía, un 5% o un 10% exagerando del peso corporal, es decir, pasar de esta silueta a esta silueta siendo un poco exagerada, sería suficiente para, ojo con esto, lograr un embarazo por vía natural. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa si yo no logro el embarazo o si mi paciente no logra el embarazo por vía natural? Si tengo menos de 35 años y el único problema es el síndrome del ovario poliquístico, probablemente la mejor alternativa de tratamiento se va a llamar una inducción de ovulación, que, como su nombre lo dice, consiste en utilizar medicamentos, algunos orales y otros inyectables, para inducir la ovulación, es decir, para que esa paciente ovule de manera adecuada. Eso en ocasiones se toma un tiempo porque son ovarios que yo les digo que llevan dormidos mucho tiempo.
Y al estar tanto tiempo inactivos, nos va a costar un poco volverlos a poner a funcionar. Entonces debemos tener un poco de paciencia, un poco de tranquilidad, un poco de calma para hacer que ese ovario despierte. Pero usualmente se logra y usualmente, insisto, si el único problema de esta pareja que no logra el embarazo es el ovario poliquístico y la anovulación, usualmente con este tratamiento sencillo podemos tener muy buenos resultados. Pero ¿qué pasa si la paciente tiene más de 35 años y además de tener un problema del ovario poliquístico y anovulación, tiene otro problema extra? Si tiene problemas con los espermatozoides de su esposo, o si además tiene endometriosis, o tiene de pronto miomas, o tiene de pronto alguna enfermedad uterina, esa paciente seguramente será candidata para recurrir a un tratamiento más complejo. Y estos tratamientos más complejos pueden ser una inseminación artificial, una fertilización in vitro, entre otras intervenciones. Pero quisiera aclarar de entrada que la mayoría de pacientes responden muy bien a este primer tratamiento sencillo, que es económico, no es costoso, es sencillo y que si somos juiciosos usualmente nos da buenos resultados. Mi mensaje final, ¿es posible lograrlo? Sí, totalmente, pero se requiere constancia, dedicación y sobre todo mucha paciencia. He tenido y he tratado muchísimas pacientes con ovario poliquístico que han logrado su embarazo, pero casi siempre es un proceso que requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo personal. Lo que les decía de los hábitos generales, bajar el de peso, mejorar la dieta, hacer ejercicio, consultar juiciosa, hacer monitoreos ecográficos, es muy importante. Puede que vayamos a la velocidad del caracol, como en este dibujito que encontré que me pareció muy lindo acerca de la paciencia, pero no importa, podemos ir lento, pero si vamos juiciosos, decididos y con constancia, seguramente que logramos el objetivo juntos. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes y como siempre lo he hecho, estaré dispuesto a responder todas las inquietudes, preguntas que tengan y ojalá espero poder haber resuelto muchas dudas y muchos mitos de muchas personas que me han preguntado acerca del ovario poliquístico y también abrir una ventana de consulta para aquellas que se sientan un poco identificadas o encuentren algo de esos síntomas en la presentación que acabamos de hacer. Un gusto saludarlas y recuerden que siempre la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Gracias por estar con nosotros.